Ok, entonces hoy es 1 de enero del año 2020, estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a tener una micro intro sobre el Abhidhamma, ¿no? O sea que vamos a... yo tengo planeado, no sé, 3 clases sobre este tema. A ver si me alcanza 3 clases, ¿no? Ahora, con relación a esta foto, la vamos a explicar cuando hablemos sobre el arte budista. O sea, eso lo he incluido también en esta presentación. Este material originalmente se utilizó para el curso que el Instituto de Estudios Budistas Hispanos comenzó a impartir en febrero del año 2019 y vamos a terminarlo ahora este año. Entonces yo adapté un poco todo este material en una presentación. Aquí hay muchas láminas para, o sea, hacer esta micro intro, como le vamos a llamar. Entonces aquí nosotros tenemos un poco lo que vamos a ver, o sea, los tópicos que vamos a... Entonces, primero lo que quiero tocar es los orígenes del Abhidhamma. Entonces eso va a ser lo primero que ahora vamos a hablar, porque es un tema que hay controversias, hay desacuerdos con relación a lo que la tradición Theravada sostiene. Entonces ese tema lo vamos a tocar y vamos a volver sobre ese tema son 3 clases supuestamente. Cuando ahí en la intro 2 dice referencia del término Abhidhamma, no sé si ustedes ven ahí. Ok, entonces nosotros vamos a tocar ese tema nuevamente cuando veamos esa referencia del término Abhidhamma, para tratar de demostrar un poco lo que la tradición Theravada ha sostenido siempre, de que el Abhidhamma fue algo que fue enseñado directamente por el Buda. Entonces en esa sección, referencia del término Abhidhamma, vamos a investigar en las 2 canastas primeras, la canasta de la disciplina, el Vinaya, y la canasta de los discursos, las referencias sobre el Abhidhamma que encontramos ahí. Y ahí vamos a estudiar después ese sutta que les dije que era muy importante, que es el Sariputta Sutta, que eso vamos a tener que hacer unas impresiones. Y también el verso del Dhammapada 181. Si ustedes tienen el Dhammapada también pueden ver el verso 181. Entonces, o sea, de que sobre los orígenes del Abhidhamma, ahora vamos a tocar un poco el tema, y cuando toquemos eso, referencia del término Abhidhamma, vamos a volver un poco para tratar de demostrar en base a las fuentes canónicas de la tradición Theravada de que el Abhidhamma fue algo que fue enseñado por el Buda, a diferencia de las opiniones de muchos estudiosos modernos que sostienen que el Abhidhamma es algo que fue desarrollado progresivamente después de la muerte del Buda. O sea, ellos también tienen sus razones, ¿no? Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a ver ahora. Y después quiero mostrar un poco la geografía de los lugares, porque para un poco mostrarles en dónde están los lugares donde el Buda, bueno, les voy a mostrar esos lugares, después les explico. Y la tercera parte de la clase es el Abhidhamma y el arte budista. O sea, hay muchísimas cosas en arte budista. Entonces yo, cuando dimos el curso esta introducción, entonces yo busqué muchas cosas, entonces conseguí material, entonces les voy a compartir ese material, y también he agregado cosas para esta clase.
O sea que vamos a ver un poco el arte budista de la Abhidhamma. Y después vamos a entrar a la clasificación de la enseñanza del Buda y particularmente el significado del término Abhidhamma y la canasta de la Abhidhamma. Entonces vamos a empezar un poco a investigar sobre la tercera canasta, que es la tercera canasta de la canasta de la Abhidhamma. Y en la canasta de la Abhidhamma hay 7 libros, ¿no? Entonces vamos a explorar cada uno de ellos muy brevemente. Y también vamos a explorar los comentarios de Buddhaghosa, que son fundamentales para poder entender el Abhidhamma canónico, y también los subcomentarios que vinieron después de los comentarios, que son material extra. O sea que en la literatura Pali hay muchísimo material para el estudio de la Abhidhamma. Y después vamos a explicar por qué es importante la Abhidhamma. O sea, la Abhidhamma no es importante solamente desde un punto de vista teórico para entender un poco todo esto, sino también que es muy importante la Abhidhamma en la práctica y para entender las enseñanzas de la canasta de los discursos. O sea, que si nosotros no entendemos bien la Abhidhamma, nosotros cuando leemos los discursos, algunos discursos no vamos a entenderlos bien. Entonces yo les voy a dar ejemplos. Si uno no conoce Abhidhamma, uno no entiende bien lo que el Buda enseñó en los discursos. Entonces, ahí es donde dice importancia de la Abhidhamma, vamos a ver. Y el Abhidhamma, el Abhidharma, ¿no? De otras escuelas. O sea, de que el Abhidhamma, en sánscrito es Abhidharma, y entonces hay otras escuelas de Abhidhamma, no solamente la Theravada. Entonces vamos a tocar el punto así. Imagínense todo lo que hay ahí, ¿no? Pero vamos a mencionar tratados importantes de otras escuelas, que por ejemplo en el budismo tibetano, por ejemplo la Abhidharma Kosha, que es de Vasubandhu. Entonces vamos a explorar ese tema. Y bueno, vamos a ver la referencia del término Abhidhamma, el Sariputta Sutta y el verso del Dhamma. Y hay un término que es Abhidhamika. O sea, ustedes ven que la A tiene una rayita arriba. Abhidhamma no tiene rayita. Abhidhamika son aquellos que se especializan en el estudio del Abhidhamma. Se especializaron desde la época del Buda, ¿no? Entonces, de hecho, esas son hay referencias canónicas de estas personas, ¿no? Y entonces vamos a explorar, porque ustedes son un poco abhidhámicas, a pesar de que recién empiezan, ¿no? Entonces, porque estas personas que se interesan en la Abhidhamma son altamente elogiadas por hacer eso. Entonces vamos a ver eso también. Y ahora, ustedes se pueden imaginar lo voluminoso que es ya el Abhidhamma canónico, que lo tenemos ahí, y si le agregamos los comentarios y los subcomentarios, entonces históricamente se hacía muy difícil aprender Abhidhamma, porque es meterse en una jungla. Entonces, tan pronto como el siglo V de esta era, ¿no?, empezaron a aparecer tratados cortos para enseñar en el Sangha a las personas monásticas para poder empezar a estudiar Abhidhamma de una manera. Entonces había estas abhidhámicas, hay monjes realmente que son muy renombrados, ¿no? Entonces que han escrito tratados, y a partir del siglo V empiezan a aparecer esos tratados que son compendios o tratados no muy largos para que uno pueda poder entrar dentro del estudio de la Abhidhamma. Entonces hay 9 tratados, ¿no?, que se han escrito desde el siglo V hasta el siglo II o XIII de esta era. Ahora, de todos los tratados, de estos, hay 9 dije, ¿no? De todos estos tratados,
hay uno que fue un bestseller, por decir así, ¿no? Que es el Compendio de la Abhidhamma, la Abhidhamata Sangaha, que es el libro ese que nosotros tenemos traducido, que también lo tienen allá en el centro suyo. Ahí lo vi, ¿no? En el primer piso de la biblioteca. De hecho, yo estoy trabajando en eso, o sea, porque vamos a publicar la segunda edición a partir de enero. O sea, de que es una segunda edición ampliada y revisada. Entonces estoy en eso. Entonces, de todos los tratados, el tratado que se ha destacado y ha sido, digamos, el más importante es el Abhidhamata Sangaha de Anuruddha. Anuruddha era un monje, ¿no? Originario del sur de la India, pero que se fue a vivir a Sri Lanka, la isla de Sri Lanka. Entonces, Anuruddha escribió un tratado en 9 capítulos, entonces vamos a hacer una reseña de este compendio de la Abhidhamma. No, para que ustedes sepan qué es lo que hay en el compendio de la Abhidhamma. Imagínense todo lo que vamos a cubrir. Y ahora, el Abhidhamata Sangaha, en Pali, son 50-60 páginas de tamaño carta. O sea, de que en realidad. Pero para poder entender eso, o sea, es imposible leyéndolo. Entonces, históricamente, desde que se escribió este libro, ha habido muchos comentarios, ¿no? Entonces estos comentarios a nosotros nos ayudan a entender el Abhidhamata Sangaha, que a su vez el Abhidhamata Sangaha es un compendio de la Abhidhamma canónica, ¿no? Entonces, no sé si me siguen. Entonces, si nosotros estudiamos el Abhidhamata Sangaha, nosotros después podemos estudiar el Abhidhamma canónico, ¿no? Entonces, pero para poder estudiar el Abhidhamata Sangaha, nosotros necesitamos estos comentarios. Entonces, hay varios comentarios, pero hay uno que se ha destacado también. Entonces, normalmente las explicaciones de la Abhidhamata Sangaha, del compendio de la Abhidhamma, este se llama el Vibhavini, el comentario más importante. Entonces vamos a hacer una reseña del compendio de la Abhidhamma, de los 9 capítulos, y al final, para reflexionar sobre todo lo que hemos estudiado, vamos a hablar de la cuádruple profundidad de la Abhidhamma. O sea, el Buda dice, ¿no?, de que no solamente la Abhidhamma, las otras enseñanzas también tienen una cuádruple profundidad. Entonces vamos a explicar acerca de esta cuádruple profundidad. Entonces, después de eso, espero haberlo convencido para que estudien más Abhidhamma. ¿No? Bueno, o sea, cada uno es cada uno, ¿no? Pero, entonces vamos a comenzar es una aventura esto, de investigación y descubrimiento. Entonces ahora, vamos a estudiar un poco sobre los orígenes de la Abhidhamma. Ahora, allá abajo dice referencia e introducción del compendio de la Abhidhamma segunda edición 2020, porque lo vamos a sacar ahora en enero. O sea que este material está fresquito. Ahora, entonces yo voy a leer esto de pegar, ¿no?, de la introducción. Entonces, y vamos a ir estudiando y analizando esto. Entonces, en las clases anteriores hablamos sobre la clasificación de las enseñanzas del Buda, ustedes se acuerdan, ¿no?, en el primer concilio budista. Entonces, que en el primer concilio budista dijimos que se adoptaron diversos criterios de clasificación, y de esos diversos criterios de clasificación que se adoptaron en el primer concilio budista, dijimos que el criterio más famoso y más popular que ha trascendido hasta nuestros días de las 3 canastas, el Tipitaka en Pali, Tripitaka en sánscrito, ¿no? Entonces que de acuerdo con la tradición Theravada, o sea, desde la época del Buda y después de su muerte en el primer concilio, hay 3 canastas. O sea, de que nosotros no tenemos que
que discutir eso. O sea, es la postura ortodoxa del budismo Theravada de que el Abhidhamma es parte de la enseñanza del Buda, es canónico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A partir del siglo XIX, a finales del siglo XIX, empieza a generarse un interés en las enseñanzas budistas en Occidente, ¿no? Y ese interés proviene de gente occidental, ¿no? Que por las circunstancias de las civilizaciones, o sea, Inglaterra era un imperio, que parte del imperio era India, Sri Lanka. No, Sri Lanka es un país Theravada. Del sudeste de Asia, Birmania era una colonia también desde finales del siglo XIX, parte de Birmania, británica también. Entonces mucha gente de Inglaterra va, ¿no?, a trabajar a las colonias, ¿no? Y esta gente se interesa en el budismo, en la lengua. Entonces, a finales del siglo XIX empiezan a aparecer los primeros diccionarios escritos por ingleses de Pali inglés, ¿no? Childers es el primer diccionario, ¿no? Era un inglés que fue a trabajar ahí y se interesó en eso. Y hay una persona inglesa que se llama Rhys Davies. Rhys Davies era también una persona que fue a Sri Lanka y de regreso a Inglaterra, a finales del siglo XIX, funda lo que se llama la Pali Text Society, ¿no? La Pali Text Society, o sea, fue fundada, no sé, en 1800, no sé, 70 y tanto, después le puedo dar la fecha, no sé, ahora no tengo. Y entonces la Pali Text Society, como ya les expliqué la otra vez, hace una tarea a partir de ese momento, ¿no?, de editar los textos Pali en el alfabeto romano, primero, por supuesto de que contratan a monjes normalmente para que los ayuden en todo esto, y también la Pali Text Society empieza a producir diccionarios, o sea, gramáticas, empiezan a traducir del Pali al inglés, entonces aparecen las primeras traducciones en el siglo XX ya, ¿no? Pero a finales del siglo XIX también la primera traducción de un texto Pali es del Dhammapada, por un danés que se llama Faustbol en el siglo XIX. O sea que realmente hace una obra increíble, ¿no? Entonces los europeos empiezan a interesarse en eso, ¿no? Gente que uno ni siquiera sabe el nombre, pero no son laicos, y entonces empiezan a estudiar una manera, digamos, o sea, podemos decir científica, ¿no?, porque tienen toda la cuestión de la ciencia y todo, ¿no?, toda la cuestión del budismo. Entonces, a partir de cuando empieza, digamos, todo esto, y cada vez hay más ahora, ¿no?, que empiezan a aparecer, digamos, opiniones o puntos de vista con relación, digamos, a la vida, ¿no? Entonces, vamos a leer ahora. Si bien los estudios críticos contemporáneos tratan de explicar la formación del Abhidhamma como un proceso gradual evolutivo, ahora voy a explicar eso, la ortodoxia Theravada asigna su génesis al mismo Buda, ¿no? De acuerdo con el gran comentario Mahatthakata, citado por Acharya Buddhaghosa, aquello que se conoce como Abhidhamma no es la provincia ni la esfera del discípulo, es la provincia y la esfera de los Budas. La tradición de los comentarios sostiene, además, que no fue solamente el espíritu del Abhidhamma, sino también la letra, lo que fue realizado y expuesto por el Buda durante toda su vida. O sea, de que nosotros aquí tenemos una especie de controversia, digamos, entre la postura, digamos, ortodoxa del budismo Theravada, de que el Abhidhamma fue enseñado por el Buda durante su propia vida,
y registrado en el primer concilio budista y registrado en los siguientes concilios hasta que lo tenemos ahora, ¿no? O sea, de que nadie dice de que no existe la Abhidhamma. El Abhidhamma está ahí, o sea, ¿no? La discrepancia es de que estos estudiosos europeos, ¿no?, a partir de la esposa del fundador de la Pali-Text Society. La esposa del fundador de la Pali-Text Society se llamaba Caroline Rhys Davies, ¿no? Y es una persona que aprendió Pali también y tradujo el primer libro de la Abhidhamma. Y en la primera traducción del libro de la Abhidhamma ella tiene una introducción que es tan larga a lo mejor como la traducción de la Abhidhamma, como 200 páginas, no sé. Y ahí en la introducción ella dice, no sé, se ve que le costó entender, por decir así. Pero, para decirlo de alguna manera. Pero entonces, la opinión de algunos estudiosos contemporáneos es de que el Abhidhamma se fue creando después de la muerte del Buda hasta el tercer concilio budista, 230 años después de la muerte del Buda. Entonces, y en el tercer concilio budista ya está el Abhidhamma totalmente estructurado. Entonces, eso es lo que dicen los estudiosos. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la clase siguiente, yo les voy a dar pruebas, ¿no?, para, defender la postura Theravada. O sea, sería bueno que hubiera alguno de estos estudiosos aquí, ¿no?, pero no, que pudiera decir también su punto de vista, pero ¿no? Entonces, ahora, y el gran comentario, lo que se llama Mahatakata. Ahora, el Buda enseñó por 45 años, ¿no? Y muchas de sus enseñanzas son muy difíciles. Entonces, se creó una tradición paralela, mientras el Buda vivía, de monjes que explicaban lo que el Buda enseñaba, ¿no? Entonces, eso, que es todo un corpus también de material, de acuerdo con la tradición Theravada, eso también se registró junto con el canon. Eso es lo que se llama el Mahatakata, el gran comentario, ¿no? Ahora, a diferencia del canon, que cuando se registra en el primer concilio budista, 3 meses después de la muerte del Buda, se cierra eso, porque ya el Buda murió, su palabra ya quedó cerrada, ¿no? Como dicen, ¿no? El gran comentario se fue agregando después de la muerte del Buda. Se fueron agregando más interpretaciones de lo que también se registró. O sea, de que el gran comentario quedó abierto, ¿no?, a diferencia del canon. Entonces, este gran comentario ya después voy a explicar más sobre esto, porque si no, nos vamos a ir por las ramas. Fue editado por este monje que se llama Buddhaghosa, que ya voy a explicar más sobre él, ¿no? Entonces, en ese gran comentario Buddhaghosa, que es una autoridad en el budismo Theravada, dice eso que está ahí. Aquello que se conoce como el Abhidhamma no es la provincia ni la esfera del discípulo, es la provincia y la esfera de los Budas, ¿no? Entonces, además, los comentarios sostienen que no fue solamente el espíritu del Abhidhamma, sino también la letra, todo lo que está en los libros, ¿no? Lo que fue descubierto y expuesto por el Buda durante toda su vida. Entonces, entonces aquí nosotros tenemos una especie de conflicto, digamos, entre la postura tradicional ortodoxa Theravada, que viene ya desde la muerte del Buda, y los estudiosos contemporáneos. Los cuales, es muy bueno, ¿no?, esto, porque estas personas le quitan un poco la parte devocional y tratan de analizarlo, ¿no?, de una manera crítica,
¿no? Entonces, bueno, pero vamos a ver también algunos de sus argumentos de los estudiosos. Ahora, el Atta Salini. El Atta Salini es el comentario del primer libro del Abhidhamma. El Abhidhamma canónico son 7 libros. El primero de esos libros se llama el Dhamma Sangani. El Dhamma Sangani significa algo así como clasificación de los dhammas. Eso también lo vamos a explicar. De los fenómenos. Entonces, el Atta Salini es el comentario del primer libro de la Abhidhamma, un libro muy importante, ¿no? Entonces, el comentario del Atta Salini relata que en la 4ª semana después de la iluminación, mientras el sublime, el Buda, aún residía en las cercanías del árbol Bodhi, se sentó en una casa de gemas, Ratanagara, en la dirección noroeste. Esta casa de gemas no era literalmente una casa hecha de piedras preciosas, sino el lugar donde el Buda contempló los 7 libros del Abhidhamma, Pitaka, ¿no? Él contempló sus contenidos uno a uno, comenzando con el Dhamma Sangani, pero mientras contempló en los 6 primeros libros, su cuerpo no emitió rayos. Swami estuvo ahí, ¿no? En Bodh Gaya, ¿no? Ok, en Bodh Gaya, o sea, ahora voy a mostrar fotos. En Bodh Gaya está el lugar de la iluminación del Buda, y el Buda pasa 7 semanas alrededor del árbol Bodhi. Bueno, ahora es un templo enorme. Y si ustedes van ahí, están marcadas los lugares donde el Buda pasó las 7 semanas, ¿no? Entonces el Buda pasó la primera semana sentado después de su iluminación, sin cambiar de postura, 7 días, ¿no? En el estado sostenido de fricción, que se llama, ¿no? Los primeros 7 días. Los segundos 7 días, el Buda se pasó mirando el lugar sin parpadear. 7 días donde se alcanzó la iluminación. Ese es el segundo. El tercer lugar es el Buda caminó 7 días. Ahora van a ver eso. Y la 4ª semana, un poquito más lejos, pero no son muchos metros, el Buda, en un lugar que se llama la Casa de Gemas, contempló sobre la Abhidhamma, ¿no? Entonces eso es lo que dice el comentario del primer libro de la Abhidhamma, ¿no? Y bueno, ese lugar está marcado ahí en Bodh Gaya, ¿no? Mucha gente no sabe qué es, ¿no? Pero es ahí. Pues es un templo muy pequeño comparado con el templo de la iluminación. Entonces se dice de que el Buda, después de su iluminación en la 4ª semana, contempló los primeros 6 libros de la Abhidhamma. Y se dice que su cuerpo no emitió rayos. Bueno, ahí tienen fotos de Bodh Gaya, ¿no? Entonces ese es el templo, ¿no? De la iluminación del Buda. Distintas fotos arriba, ¿no? Y allá abajo tienen el árbol Bodhi, ¿no? Y ese recinto, ¿no? Es donde está el árbol Bodhi. A veces dejan entrar, ¿no? O sea, ese lugar está, digamos, siempre mantenido por el Sangha. Y bueno, ahí pues, tienen monjes, ¿no? Normalmente ahí se sientan a meditar o a recitar. O sea, uno se puede quedar de noche ahí a meditar. La gente, si uno se queda, porque cierran el templo al anochecer y lo abren al amanecer. Entonces, lo que permiten es que si uno se queda, no puede salir, ¿no? Ahora, el único problema ahí son los mosquitos. O sea, si uno se pone a meditar ahí, o sea, pero vale la pena. Y ahí, o sea, ven ahí ese lugar en la foto de abajo del medio. Ese es donde la 3ª semana donde el Buda caminó 7 días, ¿no? Entonces, esas son fotos que tomé como el templo de Bodh Gaya es
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, está en la página de la ONU. Y ese es el lugar, es un templo muy pequeñito, ahí, que tiene una puerta y hay un budista allá adentro, ¿no? Entonces ese lugar es el Ratanagara, que se llama en Pali. Ratana significa gemas o joyas, Gara significa casa, templo de joyas, ¿no? Ahí mismo, adentro. Bueno, ahí adentro lo que pasa es que eso es un templo que construyeron después. Pero está dentro del parque. Sí, ahí está, o sea, eso estará, sí, a ver, yo le digo, 30 metros, antes de la puerta donde está. no, dentro, no, está dentro todo. Todo está dentro del compound, ¿no? Del complejo ¿no? O sea, esto estará a 30 metros del templo grande, ¿no? Entonces ese lugar, o sea, las personas que estudian Abhidhamma normalmente es muy significativo, ¿no? Allá atrás dice Ratanagara en Devanagari. Entonces, porque todos los lugares están marcados. Y ahora está también en inglés marcado. O sea, entonces uno puede ir y va encontrando las 7 semanas en el templo de iluminación del Buda. ¿Ok? Entonces, ahora seguimos. Entonces dijimos que cuando el Buda contempló sobre los primeros 6 libros, su cuerpo no emitió rayos. Sin embargo, cuando llegó al Patana, el Patana es el 7º libro de la Abhidhamma, que es sobre toda la condicionalidad, ¿no? Comenzó a contemplar las 24 relaciones condicionales, universales, de raíz, objeto, etc. Y su omnisciencia ciertamente encontró la oportunidad en ello. Así como el gran pez Timirati Pingala, hay un espacio ahí, tiene que haber, encuentra espacio solo en el gran océano de 84.000 yojanas de profundidad. Yojana es una medida de distancia de la época. De la misma manera, lo que pasa aquí se cut and paste, aquí no. Su omnisciencia realmente encuentra espacio solo en el gran libro. Rayos de 6 colores, azul, amarillo, rojo, blanco, naranja, y la deslumbrante combinación de todos ellos emanaron del cuerpo del maestro, mientras contemplaba en el sutil y abstruso Dhamma por medio de su omnisciencia que encontró tal oportunidad. Entonces se dice de que cuando el Buda contempló sobre estas relaciones universales de la condicionalidad, entonces su sabiduría, su omnisciencia encontró espacio. Entonces se dice de que su cuerpo emitió rayos, ¿no? Y los rayos que el cuerpo del Buda emitió son los rayos que representan la bandera budista. Eso fue adoptado también a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, la bandera aceptada por todos los budistas, no sé si ustedes la han visto, por ahí tengo, si quieren mañana les muestro. Representa precisamente este evento, ¿no? De la vida del Buda. Y se dice de que los rayos que el cuerpo del Buda emitió todavía están viajando a través de los cientos de miles de universos. No, eso de los tratados Pali dicen eso. O sea, bueno, es materia, ¿no? No, es la luz. Ok, entonces con relación al origen de la vida. Bueno, pero todavía no hemos dicho nada del origen. Bueno, seguimos. Entonces, así la ortodoxia Theravada sostiene que la Abhidhamma Pitaka es la palabra auténtica del Buda, y a este respecto difiere con una escuela rival temprana, los Sarvastivada, ¿no? Esta escuela también tuvo una Abhidhamma Pitaka que constaba de 7 libros, considerablemente diferentes en detalle a los tratados Theravada. De acuerdo a los Sarvastivada, los libros de la Abhidhamma Pitaka fueron compuestos por los discípulos budistas, varios de ellos atribuidos a autores que vivieron generaciones después del Buda.
La escuela Theravada, sin embargo, sostiene que el mismo Sublima, que el mismo Buda, expuso los libros de la Abhidhamma, excepto la detallada refutación de las opiniones desviadas del Kathavatu. ¿Se acuerdan que les comenté sobre el Kathavatu? De controversia. El punto de controversia, ¿no? Que fue el trabajo del Bhikkhu Moggalliputtatissa durante el reino del emperador Asoka. Ahora, aquí también hay algo importante. A partir de Asoka, el budismo Theravada se empieza a ir hacia el sur, ¿no? Y por fortuna, yo creo, porque si no hubiera pasado eso, yo creo que no tendríamos el canon intacto. Entonces se va primero hacia el centro de la India, después al sur de la India, se va a Sri Lanka también, y se consolida ahí, ¿no? Y con el paso del tiempo, en el norte, en el lugar donde el Buda había vivido y enseñado, ¿no? Se va perdiendo la enseñanza. O sea, eso... Ahora, ¿por qué digo esto? El comentarista Buddhaghosa, que yo ya les he hablado del Visuddhimagga y todo eso que después vamos a hablar, vivió en el siglo V de esta era. O sea que estamos hablando 700 años después de Asoka. Y se dice que Buddhaghosa nació muy cerca del lugar donde se iluminó el Buda. Y se dice que Buddhaghosa no encontró las enseñanzas que él quería y se tuvo que ir a Sri Lanka, ¿no? Entonces lo que yo les estaba comentando los otros días, porque tengo que hacer varias digresiones aquí, la cuestión del problema de la tradición oral. ¿Se recuerdan que yo les dije que uno de los problemas de la tradición oral es la fragmentación, ¿no? Porque a no ser que uno se la sepa toda, ¿no? Entonces uno tiene un conocimiento fragmentado, ¿no?, de la enseñanza. Y esa fragmentación, para que esa fragmentación no se rompa y para que siga permaneciendo el todo, se requiere, yo creo, una masa crítica de bhikkhus y de gente dedicada a eso, ¿no? Pero en la medida de que esa masa crítica va disminuyendo, ¿no? Porque, bueno, todas las cosas que pasaron después de la muerte del Buda, ¿no? O sea, si ustedes leen la historia de la India, lo que pasó antes de Asoka, con Asoka, después de Asoka, ¿no? Entonces yo creo de que la razón por la cual entonces aparecieron muchas escuelas después de la muerte del Buda y quedaron en la parte, digamos, del norte o en la India, ¿no? Entonces estas escuelas no queda ninguna Abhidhamma de estas escuelas, sino cuestiones fragmentarias, ¿no? Pero de acuerdo con estas escuelas, como la Sarvastivada, que también es una escuela de estas 18 escuelas que había 230 años de la muerte del Buda, entonces de acuerdo con la escuela Sarvastivada, la Abhidhamma es la enseñanza a los discípulos. Ahora vamos a ver por qué los Sarvastivadas dicen eso, ¿no? Pero nosotros seguimos insistiendo, no en la tradición Theravada, ¿no?, que la Abhidhamma es la palabra del Buda. ¿Ok? Pero si ustedes quieren preguntar, bienvenidos, ¿no? Ahora, los comentarios Pali, aparentemente fundados en una traducción oral antigua, sostienen que el Buda expuso la Abhidhamma no en el mundo humano, a sus discípulos humanos, sino a una asamblea de devas del plano Tabatims. O sea que esto es como, no sé, ya es, no, imagínense, para los estudiosos modernos, esto es como decirle tirar un balde de agua
O sea, esto es mitología, leyenda, ¿no? O sea, no, científicamente esto, ¿cómo se lo demostramos? Entonces, o sea, de que el Buda no enseñó a la Abhidhamma a los humanos. Y ahora vamos a ver por qué. Sino a devas. O sea que, de acuerdo con la cosmología budista, el plano humano es el número 4 de abajo para arriba, ¿no? Y después hay 6 planos de devas, ¿no? Y el plano Tabatinsa es el segundo plano de devas. Después del plano humano hay un plano que se llama el plano de los 4 reyes, y después del plano de los 4 reyes está el plano Tabatinsa. Tabatinsa significa de 33 devas, ¿no? De acuerdo con esta tradición, justo antes del comienzo de su 7º retiro anual de las lluvias, el sublime, el Buda, ascendió al plano Tabatinsa y allí sentado en la roca Pandukambala, al pie del árbol Parichataka, durante los 3 meses de las lluvias, enseñó el Abhidhamma a los devas de los 10.000 universos que allí se habían reunido. Él hizo que su madre, Mahamaya Devi, que había renacido como un deva, fuera la principal receptora de su enseñanza. Ustedes saben la historia de la madre del Buda, ¿no? Que la madre muere 7 días después de dar a luz, ¿no? Entonces se dice de que la madre, después de morir, reconecta como un deva. Entonces el Buda, en agradecimiento a su madre, o sea, de que la enseñanza de la Abhidhamma es, de acuerdo con esta tradición oral antigua, que es la tradición ortodoxa Theravada, es un poco en agradecimiento a su madre, ¿no? Que entonces el Buda, por supuesto que no solamente ella, sino hay cientos, miles de devas. Entonces esto, claro, para los estudiosos occidentales, ¿no? que lo que uno no ve no es, ¿no? O sea, uno es agnóstico o ateo, ¿no? Esto, o sea, ¿y quién se lo puede demostrar? ¿Quién puede demostrar esto? ¿O quién lo puede refutar? Entonces, ahora, se dice que la razón por la cual el Buda enseñó el Abhidhamma en el mundo de los devas y no en el mundo de los humanos, es porque para mostrar el panorama completo del Abhidhamma, este tiene que ser expuesto de principio a fin a una misma audiencia en una sola sesión, ¿no? Como la completa exposición del Abhidhamma requiere 3 meses, solo devas y brahmas pueden recibirla sin interrupciones, porque únicamente ellos son capaces de permanecer en una misma postura durante tal periodo de tiempo. Claro, aquí hay muchas cosas más que no podemos entrar, pero el tiempo en el mundo de los devas es diferente que el tiempo en el mundo de los humanos. O sea que 3 meses del mundo humano en el mundo de los devas, si quiere después les digo cuántas horas o cuántos días. O sea esos a lo mejor son horas. No es mucho para ellos. 3 sesiones. ¿Cómo? 3 sesiones. Sí, o sea, pero son 3 meses en plan humano. O sea que el Buda se fue 3 meses. Ahora, toda esta historia, que a lo mejor otro día, una vez que vaya ahí para seguir contando historias de la Mahaprabhu, la historia de esto está en el Dhammapada. O sea, hay una historia que es muy larga, donde relata, que está asociada con un verso, que ese verso lo vamos a estudiar, donde relata todo estas, cómo el Buda hizo para exponer el Abhidhamma, qué pasó antes. Entonces, para hacer corta la historia de esta, entonces, yo les conté que había 2 reinos en la época del Buda. El reino de Magadha, cuya capital era Rajagaha, y el reino de Kosala, cuya capital era Savatthi, Sravasti ahora. Rashir es actualmente lo que era la capital, Rajagaha, hasta el pico del buitre y todo eso. Entonces, se dice de que había un señor que había fabricado, no sé, unos bowls para monjes, y que lo había puesto
en una especie de, ¿cómo se dice? Pole, una especie de torre, digamos, de bambú, muy alta, y ¿no? diciendo de que el que lo pudiera alcanzar, ¿no? se lo podía llevar, eran unos bolsos, o sea, de mucho valor. Entonces se dice que 2 discípulos del Buda que tenían poderes sobrenaturales se los llevaron, ¿no? Pero entonces otros maestros de otras persuasiones, digamos, que no eran del Buda, dijeron, pero no, nosotros también podemos hacer eso y todo lo demás, ¿no? Y entonces resulta ser de que toda esta historia, para hacerla corta, se va desarrollando que se hace un festival de milagros, ¿no? De poderes sobrenaturales, no en Rajagaha, sino en Savatthi, ¿no? En donde van todos estos maestros contemporáneos del Buda, 6 maestros y el Buda. Entonces se dice de que ahí el Buda hace una serie de milagros, el milagro gemelo y varios milagros, ¿no? Pero se dice que había muchísima gente ahí, ¿no? Para este evento. Y hace otro milagro que es lo que se llama el develamiento del universo. O sea, ese es otro milagro que el Buda hace en esa ocasión, que es que los seres de otros planos pueden ver seres de otros planos. O sea, por ejemplo, cuando el Buda hace ese milagro, o sea, uno puede ver a los devas, ¿no? Uno puede ver a los seres en los planos de sufrimiento, y los seres en los planos de sufrimiento lo pueden ver a uno. Ese milagro hace el Buda. Y también hace el milagro gemelo, que es emitir fuego y agua prácticamente simultáneamente de su cuerpo. Son algunos de los milagros que el Buda hizo ahí, ¿no? Y se dice de que el Buda, después que hace estos milagros, desaparece. Desaparece, literalmente. Y se va al plano de Tawatinsa. Eso fue al comienzo del retiro de lluvias en el mes de julio, la luna llena del mes de julio. Y ese lugar, o sea, es un lugar histórico, a ver. Pero lo vamos a ver cuando lo veamos el arte. Bueno. Me estoy adelantando, a ver. Ya sigo leyendo y después volvemos sobre esto, ¿no? Entonces, sin embargo, para sustentar su cuerpo, el Buda descendía diariamente al mundo de los humanos para obtener comida en la región norte de Uttarakuru. Después de recogerla, iba a la orilla del lago Notata a comerla. El Bhikkhu Sariputta, el general del Dhamma, lo encontraba allí y recibió una sinopsis de las enseñanzas impartidas ese día en el mundo de los devas. Luego el maestro le daba el método diciendo: Sariputta, tanta doctrina ha sido expuesta. De esta manera, la transmisión del método al principal discípulo, quien estaba dotado de conocimiento analítico, fue como si el Buda estuviera parado en la costa y señalando el océano con su mano abierta. Y al Bhikkhu Sariputta la doctrina expuesta por el Sublime en cientos y miles de métodos también resultó muy clara. O sea, de que para explicar esto, entonces el Buda desaparece de ahí, se va al mundo de los devas y enseña sin parar en la Abhidhamma. Entonces, cuando tiene que comer, deja una imagen de sí mismo, enseñando. Y desciende al mundo de los humanos, no come y le dice a Sariputta en breve lo que él ha enseñado ese día. Entonces, de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma canónico que nosotros tenemos es ese Abhidhamma conciso que el Buda le transmite a Sariputta, ¿no?
y a sus discípulos que cuando él bajaba. O sea que la Abhidhamma que le enseñó a los devas, o sea, sería imposible de, o sea, necesitaríamos mucho más libros. O sea, no bajó nada más una sola vez, sino iba y venía. Todos los días, Okay. todos los días iba y venía. Eso es lo que la tradición Theravada dice, ¿no? Ahora, entonces por eso Sariputta está asociado con el Abhidhamma en otras escuelas también, ¿no? Porque como Sariputta fue el receptor, entonces otras escuelas dicen, ¿no?, de que el Abhidhamma de Sariputta, que era el discípulo que tenía más sabiduría después del Buda, ¿no? Entonces, habiendo aprendido el Dhamma expuesto por el sublime Sariputta, a su vez lo enseñó a su propio círculo de 500 discípulos, y así se estableció la versión textual de la Abhidhamma Pitaka. Eso es lo que ya les dije. O sea, de que Sariputta, ¿no?, junto con sus discípulos, ¿no?, establecieron la versión textual que nosotros tenemos los 7 libros. Al venerable Sariputta se le atribuye el orden textual de los tratados de la Abhidhamma y también las series numéricas del Patana. Tal vez deberíamos ver en estas admisiones de la Tasalini un implícito reconocimiento de que mientras la visión filosófica de la Abhidhamma y su arquitectura básica se originan en el Buda, la organización de los detalles y tal vez hasta los prototipos de los mismos textos deberían ser atribuidos al ilustre discípulo principal y a su séquito de estudiantes. También en otras escuelas budistas tempranas, el Abhidhamma está estrechamente relacionado con el venerable Sariputta, a quien se lo considera en algunas tradiciones como el autor literal de los tratados de la Abhidhamma. O sea, a pesar que hay discrepancias, ¿no?, Sariputta es una persona fundamental, ¿no? Porque el Buda fue, ¿no?, directamente le transmitió a Sariputta eso. ¿Cuánto tiempo más vivió Sariputta? No, Sariputta murió antes que el Buda. ¿No? Murió unos meses antes. O sea, Sariputta. O sea, de que... Pero bueno, los discípulos de él, ¿no?, muchos seguramente lo sobrevivieron, entonces en el primer concilio budista, de acuerdo a esto, ¿no? Así que, entonces bueno, esta es un poco la historia, la narrativa Theravada, pero después vamos a tratar de refutar esto, ¿no? Bueno, a ver. Entonces ahora vamos a ver un poco de... Mire, ustedes ahí tienen... Aquí está Nueva Delhi, que es la capital de la India, ¿no? Aquí está Linares, Varanasi, ¿no? Aquí está Gaya, o sea, que es el lugar de migración, está por aquí. Patna, que es la capital del estado de Bihar. Cerca aquí de Oria, por aquí, es el lugar donde murió el Buda, ¿no? Y Rajagaha está por aquí, no está marcado, pero está por aquí, que es la capital Rashira actualmente, la capital del reino de Magadha. Y actualmente Shanawasti, en Pali Sawati, era la capital del reino de Kosa. Entonces, el Buda es ahí donde hizo el milagro gemelo, el milagro también de la revelación del universo, y después desaparece. Ahora le voy a mostrar fotos del lugar, ¿no? Entonces se dice que el Buda desaparece, se va al plano de los devas por 3 meses, y los discípulos, la gente dice, ¿dónde se fue el Buda? No. Entonces se dice de que los discípulos, una gran multitud, decidió esperarlo al Buda, que regresara 3 veces. Estamos hablando, no sé, a lo mejor de miles o cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, cuando al final del retiro de la lluvia, que es la luna llena de octubre, no me acuerdo quién dice, dicen que el Buda no va a regresar a Sawati, sino que el Buda va a descender en Pali se llama Sankasa, actualmente Sankisa,
¿no? Todos esos discípulos que estaban ahí fueron a ese lugar, ¿no? En esa época Sankasa era una ciudad importante, ¿no? Entonces la distancia que hay, bueno, ahora si ustedes quieren, son 361 kilómetros, ¿no? 350 kilómetros de distancia, ¿no? O sea, en la India, bueno, eso es, como pueden ver, son 6 horas, 7 horas de... No hace un viaje, no sé manejar así. Please horn, ¿no? Entonces, ya aquí en este lugar donde el Buda descendió en la luna llena, después de enseñar 3 meses de la vida. Entonces ahí ustedes tienen, ¿no? Uno puede, por aquí está Agra, ¿no? Aquí no está, por aquí. No, la gente normalmente conoce el Taj Mahal. No. Pero claro, estos lugares, o sea, comparados con el Taj Mahal, o sea, esto, o sea, estamos hablando de la antigüedad que tienen, ¿no? Ahora, en Savatthi ese es el lugar donde el Buda hizo el milagro. Es una estupa enorme, o sea, eso está arriba de la estupa. Esto es una estupa, ¿no? De la época de Asoka. Entonces el lugar está marcado, ¿no? Donde el Buda hizo el milagro gemelo. Entonces ahí hizo el milagro gemelo y el otro milagro desapareció en Savatthi, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco el Abhidhamma y el arte budista, ¿no? Entonces eso es un arte, ¿no? Que aparentemente está en el Museo de Lahore, Pakistán, ¿no? Es de la época de Gandhara, siglo III o IV de la era común, o sea, de esta era, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿no? Esa es la historia que les estaba contando, desafiado por 6 maestros para participar en un festival de milagros en Sravasti, en Pali Savatthi. Después de realizar el milagro gemelo y otros, el Buda desapareció y fue al cielo a enseñar el Abhidhamma. Entonces, aparentemente esto es, no, el Buda está haciendo estos milagros, ¿no? O sea que hay muchas cosas de arte sobre esto. Ahora, esta es quizás la pieza de arte más antigua, ¿no?, que hay sobre la cuestión de la vida. Porque mire de cuándo es esto. Siglo III antes de la era común. O sea, ahora, Asoka hizo construir esta gran estupa de Sanchi, ¿no?, que está cerca de Bhopal, en el centro de la India. No se me acuerda el nombre, ¿no? Bhopal es la capital del estado de Madhya Pradesh, ¿no? Entonces esta estupa también es patrimonio de la UNESCO, que está muy bien conservado todo esto, ¿no? Y esta estupa tiene muchísimos bajorrelieves, ¿no? Y en esta estupa hay otras 2 estupas laterales, adyacentes, y ahí descubrieron en un cofre las reliquias de Sariputta y Moggallana, ¿no? O sea, eso fue en el siglo XX, ¿no? O sea, fue un descubrimiento increíble. Estaba marcada en la estupa. Entonces ahí, en la estupa de Sanchi, está, digamos, un templo de Sri Lanka, ¿cómo se llama esto? Y ahí están las reliquias. Y una vez por año hacen una ceremonia y abren las reliquias y se pueden ver. O sea, uno puede ver, digamos, las reliquias. Ahí mismo Ahí en Sanchi. Si ustedes buscan en internet Sanchi, la gran estupa de Sanchi, ¿no? O sea, es un lugar realmente espectacular porque es una de las estupas más antiguas, o sea, el monumento más antiguo que hay del budismo, uno de los, ¿no?
Pero ustedes van a ver, o sea, si ven en el mapa donde está Sanchi, o sea, que está hacia el centro de la India, entonces, en la época de Asoka, ¿no? Entonces, en esta stupa hay muchísimos bajorrelieves, o sea, hay libros, o sea, con todas las fotos, porque muchas de las historias de los yatakas, o sea, es realmente impresionante este lugar. ¿Cómo se llega? Pues usted de Nueva Delhi toma un tren, o en avión ahora, ¿no? A Bhopal, o sea, toma un vuelo de 1 hora de vuelo. Bhopal. Bhopal, B-H-O-P-A-L, Bhopal. ¿No? Y ahí en Bhopal tomen un taxi, no sé, o sea, es famoso el lugar eso. ¿No? Eso es patrimonio de la UNESCO. ¿No? Y es bueno ir con algún guía o con alguien, ¿no? Bueno, hay monasterios alrededor también, ¿no? O sea, para que más o menos les expliquen todo eso, porque realmente, o sea, es algo increíble. Y entonces ahí, y hay otras estupas por ahí. Entonces, nosotros encontramos arte con relación a la vida. Ahora, ¿qué pasó? 3 meses después de enseñar la Abhidhamma, se dice de que el Buda desciende del plano de los devas. Y entonces la tradición Theravada relata de que el Buda crea una escalera con tres escaleras, una en el medio y 2 laterales, para bajar del plano de los devas al plano humano. Y la noche de la luna llena del mes de octubre, que es el final del retiro de lluvias, se dice de que el Buda baja, crea esta escalera, acompañado de devas de un lado de la escalera y de brahmas del otro lado de la escalera, ¿no? Y toda esa multitud que había hecho esa determinación, ¿no?, de recibirlo, estaba acompañado por Sariputta, ¿no?, que era el principal discípulo esperándolo al Buda ahí. Y se dice de que la noche se hace día por la luminosidad de estos seres luminosos. Entonces, por eso en los países budistas se celebra el Día de las Luces, ¿no? Nosotros lo hemos celebrado aquí mucho, pero ahora hace un tiempo que no lo hacemos. Siempre es la luna llena de octubre. Siempre la luna llena de octubre. Usted en los países budistas Theravada, o sea, es un día, o sea, que la gente recita sin parar toda la noche los textos de la Abhidhamma, ponen luces, o sea, incluso hacen una especie de globos que se van elevando de luz. Muy bonito eso. Y claro, como también es la cuestión del solsticio, y no es como el Día de los Muertos aquí, ¿no? Y ese festival también existe en otras tradiciones, pero de acuerdo con el budismo se celebra precisamente eso. Entonces, cuando el Buda desciende por esta escalera creada por poderes naturales, no son 3 escaleras, él va por el medio y los devas y los brahmas acompañándolo hasta que llega, ¿no? Y ahí Sariputta lo recibe. Entonces, ahí el Buda pronuncia un verso del Dhammapada y también el Sariputta Sutta que le estaba diciendo. Ese es el origen del Sariputta Sutta, ¿no?, en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué le opinan de eso que está ahí? No sé si ven algo extraño en ese arte. Ok. O sea, que estos son devas y estos son brahmas. ¿Es la escalera, se supone? Sí, lo que pasa es que está repleta de gente, ¿no? Y esta es la escalera donde baja el Buda. Pero el Buda no está. Este es el árbol Bodhi.
¿Se recuerdan lo que les conté? Sí, que no se le El representa. arte anicónico. Sí. O sea, de que al Buda no se lo representa por muchos siglos en imagen, ¿no? Entonces, después les voy a mostrar otra que está igual. O sea, de que estamos hablando del siglo III antes de la era común. O sea, que no es mucho tiempo después de la muerte del Buda, 300 años, ¿no? O sea, de que el Buda se lo representa solamente sin imágenes. Hay, a ver si después lo encuentro para mostrarlo, ¿no? Hay un bajorrelieve que es increíble de cuando el Buda derrota a Mara, o sea, antes de su iluminación, ayer le hablé de Mara, ¿no? El Buda Mara lo trata de tentar, digamos, un poco así, ¿no? Entonces, y utiliza muchas cosas y todo. Entonces, ahí está este bajorrelieve representado, digamos, el ataque de Mara, porque son varios ejércitos de Mara, y está el trono y el árbol Bodhi, y está vacío, no hay nada. Si quieren, mañana les muestro eso. O sea, todo ese arte inicial budista es arte anicónico, ¿no? O sea, imagínense. Ahora, esto es mi opinión personal y es mi teoría, porque yo ya lo expliqué a ustedes. Yo creo de que no se lo representaba el Buda. O sea, que más o menos yo creo que por 500 años al Buda no se lo representa en imágenes. Porque era como degradar lo más importante del Buda, que es su palabra, ¿no? Entonces siempre al Buda se lo representa, imagínense el efecto que el Buda tuvo en esa época, en esa gente y en las generaciones siguientes. Nosotros no podemos entender eso. O sea, bueno, yo soy monje, ¿no? Pero la fe y la devoción, ¿no? Y todo lo que existía en esa época, ¿no? Porque estaba todo mucho más fresco en la memoria de todo lo que había enseñado. Entonces, representarlo, porque mire, lo representan a la otra gente. ¿Por qué no lo van a representar al Buda? ¿No? Entonces, mi punto de vista es de que representarlo era como degradar, digamos, lo más importante que es, digamos, su palabra, ¿no? Que es su enseñanza, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, por 5 siglos, más o menos, al Buda no se lo representa. Entonces, aquí el Buda no existe, ¿no? Pero esa representa, ¿no? Pero mire, aquí tenemos otra. Ahora, hay otra estupa que es muy famosa, que no está tan bien conservada, que es Bahrut, ¿no? O sea, estamos hablando de 260 antes de la era común, ¿no? O sea, esto está en el Museo de Kolkata, antes era Calcuta, ahora es Kolkata. Mira aquí, ahí están las 3 escaleras. Miren, la rueda del Lama en vez del Buda, ¿no? Y aquí nosotros tenemos las 3 escaleras, ¿no? Y aquí están esperando el Buda, ¿no? O sea, estas cosas bien interesantes. Entonces ahí nosotros tenemos esa representación, todos ahí, ¿no? Venerable, ¿y esto es como físicamente de dimensiones? Esto no sé qué dimensión tiene esto, pero no debe ser muy grande esto. No, a lo mejor tendrá, no sé, tendría que checar eso. Habría que checar el Museo de Calcuta. Algunas de las otras tengo de dimensiones, pero estos son como bajorrelieves, o sea, a lo mejor de este tamaño.
¿no? Porque estas son escenas de la vida del Buda, entonces hay miles de escenas, no en estas estupas. Entonces en estas estupas uno tiene, digamos, un poco toda la historia del budismo ahí en bajos relieves, ¿no? En la gran estupa de Sanchi también, ¿no? O sea que si uno va a Sanchi, o sea, si ustedes vuelven a la India tienen que ir ahí. Es bueno informarse antes, o sea, leer, ¿no? Sí. O sea, comprar un libro. Ustedes fueron al Museo Nacional de Nueva Delhi, ¿no? Sí. Entonces, comprar un libro o algo, ¿no? Pero ya, ok. ¿O mañana seguimos? ¿O usted se va? Sí, seguimos. Ya no sé. ¿Cómo? ¿No se va? Sí, me voy. Pero tengo deseo de seguir. Lo que pasa es que, bueno, ya son 1:10, pero bueno, vamos a explicar esto. Ya. Sí, Mañana sí. Entonces, ustedes, ¿qué pasó? Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿no? Conquistó hasta la orilla oeste del río Indo, ¿no? O sea que fue increíble lo de Alejandro, ¿no? Y eso fue después del Buda, pero antes de Asoka vino Alejandro Grande. Entonces, y Alejandro no estableció colonias griegas en toda esta zona. Entonces, lo que actualmente es Pakistán y Afganistán era, digamos, todo conquistado por Grecia, ¿no? Y del otro lado estaba, digamos, o sea que después de la muerte del Buda pasó eso. O sea que los griegos llegaron hasta ahí, no cruzaron el Indo. Alejandro llegó hasta el Indo y se volvió y después murió. Muy rápido. Entonces, el abuelo de Asoka, Bimbisara que se llamaba, aparentemente derrotó a los griegos, ¿no? Y los griegos se incorporaron a el imperio de los Maurias, se llama, de la dinastía esta, ¿no? Cuando llega Asoka y se celebra el tercer concilio budista, Asoka hereda todo esto, ¿no? Entonces, y Asoka lo que hace es promover el budismo en el sentido de mandar, digamos, misioneros, digamos, o sea, no me gusta usar el término, pero a expandir la enseñanza del Buda a todas las partes del mundo civilizado. O sea, se dice que Asoka manda misiones hasta Grecia, ¿no? Yo les comenté de que los pilares de Asoka hay inscripciones hasta en arameo, ¿no? En lo que actualmente es Afganistán. Entonces, pero para hacer corta esta historia, resulta ser de que las colonias griegas que están en lo que es actualmente Afganistán y Pakistán empiezan a tener cada vez más contacto con el budismo porque era parte del imperio, ¿no? Y entonces hay una obra muy importante que les comenté que es Milinda Paña, que es las preguntas del rey Milinda, que está escrita en Pali, que es canónica. Ese otro libro que se incorporó. Entonces hay digamos, un intercambio cultural enorme entre Grecia y el budismo, la civilización griega y el budismo, ¿no? Entonces la civilización griega, digamos, plasma, digamos, toda la cuestión del budismo en este tipo, por ejemplo, muchísimas cosas. Esto es solamente de la Abhidhamma, pero, o sea, hay muchísimas cosas llamadas la parte de Gandhara, ¿no? El arte budista de Gandhara. Entonces, y son los griegos
los primeros que empiezan a representar el Buda en imágenes, aparentemente. Eso también está sujeto a discusión, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos la misma historia de las escaleras anteriores, pero aquí el Buda está bajando, ¿no? Aquí está el Buda de Buda, y aquí están los devas y los brahmanos, ¿no? Acompañándonos. Y aquí está la gente, ¿no? Está el arte, ¿no? O sea, los artistas, ¿no? Tienen mucha licencia para... tienen balcones aquí. Sí. Venerable, entonces a partir desde que entra el budismo a Grecia es cuando se hace una representación. Exactamente. Del Buda. Entonces, se elimina claro, el ícono del exactamente. Esa teoría que yo le estoy diciendo es controversial, ¿eh? Ya. Pero aparentemente, claro, los griegos no tenían ningún recato, eran una civilización diferente, ¿no? O sea, y aparte con todo lo que tenían de escultura y todo, sí. Hay unas estatuas de Gándhara del Buda, por ejemplo, que después se las voy a mostrar. O sea, de que el Buda es occidental, o sea, es griego, ¿no? Representado, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Aquí nosotros tenemos ya representado el descenso del Buda, pero el Buda ya desciende en imágenes. Y después lo increíble de todo es que Oriente empezó a tomar todo eso, ¿no? Entonces, no sé, aquí tenemos una estatua birmana, en la sala de meditación tenemos una estatua de Tailandia, ¿no? Ustedes ahí tienen tibetanas y cosas, ¿no? Cada país, ¿no? O sea, de que se fue copiando, ¿no? Sí. Y yo a veces lo que le digo a la gente, bueno, eso es anatema lo que yo a veces digo, ¿no? O sea, vamos a quitar todas las imágenes de Buda, vamos a venderlas o a regalarlas. Una vez dije eso, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que iban a venir aquí de los países budistas y me iban a, no sé, censurar, ¿no? Porque le digo, pero si en realidad, o sea, por 500 años, la gente practicó el budismo sin ninguna imagen, ¿no? Y ahora, o sea, no, o sea, la devoción que hay, ¿no? Y los orientales, ¿no? Y los chinos y todo que tienen su imagen en Japón, ¿no? ¿Cómo? El altar tibetano. ¿No? Y son todas cuestiones, ¿no? O sea, de que si uno entiende un poco el origen de esto, relativiza todo esto, ¿no? Si acaso uno debería tener un altar de un árbol, el Bodhi. Pero claro, si así lo representaba. Representativo sería el caminito donde está el Buda y un árbol del Buda. Exactamente. Justo el árbol era. Ajá. Pero yo una vez salí con eso y bueno. En la India. Monasterio, ciudad. O sea, iba a tener muchos problemas ya. Para que usted se dé cuenta el poder de la cultura, ¿no? O sea, y eso prendió en Oriente, ¿no? Y está, digamos, el Buda ese gordito que le rajan la panza, ¿no? ¿No? Que toda la gente conoce ese Buda normalmente que viene de China, ¿no? Pero bueno, y ahora nosotros sabemos la historia, ¿no? Y tenemos todo eso, ¿no? O sea, que por tanto tiempo en realidad al Buda se lo representaba con la rueda, la pisada, ¿no? El árbol Bodhi, ¿no? Eran símbolos, digamos, que el mismo Buda validó durante su vida. En el monasterio en Saguati está el árbol Bodhi de Ananda, que se llama, que será descendiente, ¿no? Que mucha gente le iba a ver al Buda, pero el Buda andaba por otro lado. No, entonces el Buda dijo, ¿no? De que ver el árbol Bodhi era como verlo, ¿no? O sea, un poco darle reverencia a él, ¿no? Entonces, pero de ahora es como si la imagen, ¿no? O sea, es significativo, ¿no? Esto. Pero bueno, yo creo que por hoy. Pero si quieren hacer preguntas, tengo más cosas, pero... ¿Cómo? Sigo. Pero no está cansado, maestro. Bueno, aquí tienen otra, ¿no? Ahora, esto está esto está en el Victoria and Albert Museum, en Londres, Reino Unido.
O sea, uno tiene que recorrer muchos museos para ver todo esto, ¿no? Y esto es del siglo II, III de la era común, ¿no? Mira. Todo el tipo. O sea, y hay muchísimo de esto. Ya hay hasta caballos y... ¿Cómo? Ya hay hasta caballos, ¿no? Y Sí. como... Imagínense. Sí, Hay carruajes. Carruaje. Claro, Ajá. hay carruaje. Estilo como griego, romano, ¿no? Y- Ajá. Hay todos, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, de que esto normalmente es la representación de la enseñanza de la vida del Buda, ¿no? Y son los griegos, gracias a eso. O sea que hay que agradecerles, ¿no? Pero bueno, antes también estaba, pero sin el Buda. Ahora, este para mí es la más increíble de todas. Eso tiene copyright, pero se los puse ahí. Eso está en el museo de Ashmolean Museum, está en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ¿no? Y eso, mira, ahí tiene las dimensiones. O sea, que es pequeñito. Tiene 16 centímetros de alto, Ujú. ¿no? Chiquito. 30 centímetros de ancho y de espesor, ¿no? Pero eso está impresionante, ¿no? Y esta que está aquí es una monja, Upalawana, que se llama. Era una monja arahante que, entonces se dice, y era chiquitita, pero miren cómo lo representan. Sería Upalavarna, es el Sí, bueno, en Pali es Upalawana. pura Upalavarna. Sí, o sea, entonces este para mí es el más bonito, Sí. o sea, el más lindo de todos. Eso está en el Museo de Mathura. Mathura está entre Nueva Delhi y hacia el este. Eso es más difícil de verlo, pero también está muy bonito porque aquí está la escalera, ¿no? Y aquí hay Budas, ¿no? Ujú. Este es el siglo II de la era común. O sea que ya el Buda se lo representa. Ahora, ese lugar representa el lugar exacto donde el Buda bajó. Ahora, el lugar actualmente se llama Sankisa, en Pali es Ankasa. Ahora, este es un lugar perdido, o sea, imposible de llegar. Cuando nosotros fuimos con el venerable Lucilananda, mi maestro, en el año 2000, nosotros creíamos que eso parece una montaña, ¿no? Sí. En realidad es una estupa cubierta de tierra. O sea, Asoka hizo una estupa, ¿no? Entonces allá arriba es donde el Buda bajó. Bueno, allá arriba. La estupa, no sé. Entonces Asoka construyó esa estupa, ¿no? Para marcar ese lugar. Y Asoka también puso un pilar, que lo único que queda es el capital del pilar de Asoka, ¿no? A ese lugar vale la pena ir si van a India. Ahora, es difícil llegar, ¿no? Ahora, cuando nosotros fuimos por primera vez en el año 2000, o sea, estaba muy difícil, pero ahora hay templos de los países budistas. Cada vez hay más templos. Hay templos, por ejemplo, de Myanmar, de Sri Lanka, de Tailandia, no sé, debe haber de todos los países ahora. Y uno se puede quedar ahí, porque ese lugar está bien alejado actualmente. En la época del Buda, Sankasa era una ciudad. No sé, se ve que era un lugar importante, ¿no? Entonces eso es lo único que queda, pero, o sea, por lo menos está marcado, ¿no? El lugar donde, ¿no? Donde el Buda descendió de enseñar la vida, ¿no? Bueno, terminamos.